Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre el libro Epalinos de la arquitectura de Paul Valéry. Lo primero que yo quería resaltar es una frase que me quedó como importante del texto, que dice: lo que pienso es realizable y lo que hago se relaciona con lo intangible. Entonces, creo que ahí está un poco la dualidad de la arquitectura que hemos venido hablando, de lo tangible y lo intangible, del arte y la ciencia, y por ahí todos esos temas que pueden relacionarse. Sí, pues yo quería añadir a eso el hecho de que muchas veces en la naturaleza casi que existen estas formas y digamos estos procesos que nosotros sin pensar muy al respecto podríamos decir que incluyen una inteligencia, como en la arquitectura existen hexágonos, existen esferas, existen pirámides incluso a veces. Pero lo que realmente hace que, digamos, estos objetos tengan eh, como imbuidos dentro de sí como este valor intrínseco del pensamiento es precisamente llamarlos de esa forma, y cómo es el hombre el que llega a denominarlos, y a partir de ese proceso de pensamiento es que finalmente existen. Mm. Sí, yo quería agregar que, pues, que me parece como importante que aunque uno hace una diferencia entre el mundo real o ese mundo platónico, como habla ahí Platón al inicio, ese mundo que uno como que codifica, idealiza y digamos empieza como a crear, o sea, a partir de que uno nombra las cosas, las vuelve sujeto, las vuelve objeto y las crea, pero también siempre damos en cada época por sentado que esa es como la última versión de la arquitectura de la humanidad, pero me parece interesante pensar a nivel platónico, entonces uno, qué mundo nos falta por descubrir o qué arquitectura nos falta por crear y entender a partir de codificar lo que vemos, porque vemos muchas cosas, ¿cierto? Pero no vemos, por ejemplo, con el ojo que un botánico ve ciertas especies de plantas y puede descubrir su estructura genética o esas cosas, y ahí podría uno entender una nueva arquitectura o crear una nueva arquitectura a partir de eso, como por ejemplo hizo Gaudí, a partir de ese mundo de las plantas y del orgánico. Claro, a mí me parece una reflexión como interesante el hecho de que él se enfoca mucho en todo lo que es el efecto espiritual. Entonces ahí volvemos a la parte que no es tangible, porque pues eh, muchos arquitectos se enfocan en la parte técnica, en toda la parte de los objetos como tal, pero no le encuentran de pronto o no se dan cuenta que tienen que transmitir y representar como emociones y vibraciones también de lo que el arquitecto hace, ¿no? También es como un lenguaje que el arquitecto a través de la arquitectura quiere dar, aportando, como hablaba, de los edificios que cantan y los edificios mudos. Creo que eso dice mucho sobre la ciudad, o sea, ver un edificio que te transmite algo y uno que de pronto no. No. Claro, yo creo que ahí tal vez deja de ser arquitectura el momento que solo es lo tangible, que la dualidad de estas dos cosas, tangible e intangible, es lo que hace que sea arquitectura. Y ahí también habla como lo del generar emociones, y habla de la luz que se genera en las edificaciones, y que esto es algo divino. Y de ahí la parte de la técnica también la resalta, que es muy importante, pero no existe el uno sin el otro, ¿no? Y a mí me llama la Claro. atención cómo él separa a la arquitectura y a la música de los demás tipos, de las demás como tipos de arte, ¿no? Porque él dice que finalmente, pues uno, en la arquitectura o al habitar un espacio, es casi como si ese espacio te está dictando cómo respirar, cómo ver, cómo sentir. Y es algo que de forma muy similar pasa en la música. Y él sí hace esa como aclaración de que cuando uno ve arquitectura, uno no está pensando en otra arquitectura, de igual manera que cuando escuchas una música no estás pensando en otra música, sino la estás experimentando. Mientras que diferencia, por ejemplo, con las esculturas, que pues él pone ese ejemplo, eh, ver una escultura te puede llevar a pensar en otras esculturas, más o menos, lo que entendí ahí. Sí, Claro, son estas como obras. Ay, discúlpame, Kiara. no, tranqui, eso le iba a decir, lo que como resume al final a la arquitectura, que tiene que tener belleza, utilidad, solidez y duración. Y ahí clarificando que la belleza se refiere a la parte del alma,
la utilidad a la parte del cuerpo, la solidez y duración, como esa negación a la muerte y querer permanecer en el mundo después de dejar de existir como arquitectos, ¿no? De la obra. Bueno, ya estamos Claro, en el tiempo. Ah, bueno. listo. Si quieren Bueno, cerrar con algo rápido o ya dejarlo así, también está bien. No, pues yo pues como que a mí también me ayudó mucho a entender cuando él usó la analogía de la música, como es muy interesante encontrar esos lugares donde se encuentran las artes, ahí la música y la arquitectura, porque también si uno va a esas estructuras, el tema del modulor, eso está en la música, el tema del fractal, eso está en la música, entonces es muy interesante aprender no solo a oír música, sino a entender cómo es la arquitectura que hay, eso me gustó mucho la analogía y me ayudó a entender el documento. Ujú, sí. bueno, ¿Listo? Bueno, listo, muchas gracias. listo. Ahí me disculpa la bulla, muchas gracias. Chao.